¿Cuál fue tu score hoy día? Mi score hoy día fue 12-1. Perdí en rondas contra un Purly. Bueno, por suerte en la final tuve también mi revancha y pude ganarle, ¿no? ¿Contra quién jugaste de todas estas partidas? Bueno, acá tengo todo apuntado. O sea, he jugado ronda 1 contra un Hero, ronda 2 contra una Quimera, Ah, ya. ronda 3 contra Snake Eye. Para eso, Snake Eye creo que me parece uno de los matchups más difíciles porque, o sea, tiras hand traps y te puedes seguir combiando, ¿no? Sí, No, sí. no hay una ruta específica. Entonces, parece bien difícil. Ronda 4 jugué con mi pana Coco, Orcus Best Deck. Bueno, por suerte le pude ganar. Ronda 5 jugué contra mi otro pana Sergio, Vanquish Soul. También le pude ganar. Ronda 6 jugué contra un Fire King TG. Ese sí se me complicó bastante porque no sé qué hacen los TGs. ¿Ese fue contra César Misa? César Mice. Le has ganado puro bravo. Ronda 8 contra un Voiceless Voice. Ahí sí tengo un poco más de experiencia. Claro. La siguiente ronda contra Purly. Ahí sí es la única que he perdido. Un deck fuerte, pero al final tuve mi revancha justo en la final y pude ganar. Perfecto. Siguiente tengo un Purly Sprite. ¿Eso ya es en el top 16? No, sigue siendo rondas. ¿En rondas? Sí, Purly Sprite. Acá la jugué bien lento, o sea, me setió bastante back row y dije, no voy a ganar este turno, voy a hacer un Black Rose y ya el siguiente turno, con fe no roba nada y yo puedo ganar. Se dio. Y ya luego empezamos con el top 16. Ya. Ahí el primero fue contra un Tenpai. El Mirror Match, o sea, como juego de Tenpai sí tengo bastante experiencia, así que me sentía bien confiado cuando me enfrentaba con un Tenpai. Bueno, gané contra un Tenpai. Luego también contra Labyrinth. Ahí, bueno, el back afectó un poco al Tenpai, pero hizo un jugador. Me activó Skill Drain. Yo ataqué con un Fenrir. Y en la declaración activo efecto de Fenrir. Encadeno Droplet, se va a Fenrir, porque justo Sergio me comentó, ¿no? Que puedes activar Droplet inclusive si es que hay Skill Drain. Claro. Y bueno, resuelve el Fenrir, manchó el Skill Drain y ya puedo jugar. Y bueno, bien complicado ese matchup. Bueno, mando saludos a Gabriel. Ronda 12, también contra un Tenpai. Y también, ahí me sirvió bastante una carta en mi side deck. Y la última, la final, fue contra Purly, contra Wamachumo. Que había jugado ya en rondas. Claro, yo había jugado, fue mi revancha y sí se dio, le pude ganar. Excelente. Entonces, a ver, vamos con los monstruos primero. con los monstruos. Ya. Lo básico, y ya creo que está definido, es todo el core Tenpai, que es 3 rojos, el que revive, 3 Pydras, 3 Caimens Ah, ya. y 3 campos, ¿no? Para... Toda la tech que ha salido en LED, ¿no? Sí, todo lo de LED. Esto sí debería jugarse así. No creo que deba modificarse absolutamente nada. O sea, esto está perfecto. Ustedes, ya saben, 3-3-2, los campitos. Y su terraforming, claro. El MVP de este matchup, de ese torneo, Fenrir, buenísima carta. O sea, cae especial porque es gratis, te recupera uno y lo costas con el campo. O inclusive si te lo vuelan puedes volver a caer y el siguiente turno sigues pushando. Gracias Kusok, me las prestó y en verdad sin esto en el main deck no hubiera ganado. Definitivamente hubieron batallas en las que solo con Fenrir pude mantenerme. Triple pote, la consistencia, esto sí se queda. El deck tiene un out para todo y bueno, el pote te lo da. Droplet, poder romper campos. O sea, esto es demasiado bueno para cuando no tengas cómo tarjetear, porque Droplet no tarjetea. Y también las jugaditas, ¿no? De cuando Skill Drain está activo, te hace efecto, Droplet y resuelve el efecto que activas. Maximizas tus recursos con eso. Maximizas recursos. Entonces lo activas con una magia, por ejemplo, y vuelas campo. Bien bueno. Los rompebacks. A mí no me gusta jugar contra back porque puede ser cualquier cosa. Entonces, esto siempre yo lo jugaría. Lightning Storm y la pluma. Que me ha salido bastante, ¿eh? Así que, bueno, recomendadísimo. Empezamos con las Hunters. Un Magna para los Vogeless Boys, para cualquier deck que juegue luz oscuridad. Buenísimo. Porque es un +1. O sea, te vanillas algo, cae y para colmo puedes buscar en la Endphase. Y junto con el Chundra, tú puedes invocar Synchros level 10, así que buenísimo. Y bueno, más hand traps para poder que no te dejen un campazo. Veilers, Ogras, Ashitos e Impermas. Esto sí creo que se queda y bueno, todo me ha servido. O sea, me siento seguro cuando robo una hand trap y mejor todavía cuando hay dos. Perfecto. Sí, la mejor manera de combatir al Snake Eyes. Así es, porque Snake Eyes no lo para una, tal vez dos, y bueno, tres sí, probablemente sí lo pare. Pasamos con el extra. Vamos con el extra.
El MVP. MVP, Trident Dragon, tienen que pedírsela a sus amigos, demasiado buena. Esta carta me hizo ganar 6, 8 partidas, probablemente. Yo había escuchado que no era necesario, que se podía jugar sin ese señor. No. Usted dígame. Es necesario, definitivamente. Hay veces en las cuales con Veas puede que te deje monstruos que son indestructibles por batalla, pero invocas esto, el efecto es cambia todo ataque, luego invocas el Trident, revientas campo y pega, pum, 6000, 6000, 6000 y ya. O sea, rompes cosas que sean indestructibles por batalla. O sea, buenísimo combo. Perfecto. Se juega el Odice. Lo utilicé creo que una vez. También bueno porque te da cierta versatilidad contra el Mirror, por ejemplo, o cuando no quieres que activen Ash, cuando actives la Quick. Saiyan Bagen. Buena, yo jugaría siempre 2, porque si te mandan primero, invocas 1 y luego efecto revives en el cementerio y haces las bolas. Bolas. Y en el turno de tu oponente, si es que te pega 3 veces, esto puede caer y puede evitar que mueras. Entonces, sí, yo jugaría 2, también para el matchup Kashtira, aunque no me tocó Kashtira. Un Quibbelt. Gracias, Gonzalo, gracias, Fabricio, que me encontraron esta carta de Luca. Me sirvió una vez para romper un back row. Y bueno, no, solo lo bajé una vez, pero hay versatilidad y eso es lo bueno. El Moonlight es bueno. Con este creo que pude ganarle a Vanquish, que evita también que sean destruidos, pero te sirve. Black Rose, cuando te setean 2 o 3 cartas y tienes un poco de temor a ver qué puede ser, activas Black Rose, en main phase 1 el campo lo protege y destruyes todo. Y ya con el campo vacío en la battle, pegas con tu Chundra y ganas. Estos serían los sincros. Vamos a los links. Vamos a los links. Que algunos dicen que no podrías jugarlo, pero a mí en verdad, bueno, me hicieron ganar bastante, 3 singles probablemente. Empezamos con lo clásico. Bolas. Este sí o sí lo tienes que jugar. Te mandan primero, levantas 1, invocas del deck, te da suficiente follow para poder seguirla. Y en verdad no tarjetea, así que es bien buena. Los combitos, las Charmers. Nunca utilicé esto, pero lo utilicé en caso me tocara algún deck que juegue Dark. Tu tempa y lo transformas por esto y puedes hacer un Dark. Invocas un Dark y Princesa y empiezas a jugar. Gita, carta buenísima. Cuando tu oponente activa una Ash o estás en el Mirror o contra un Salamangreat, por ejemplo, lo invocas y te da bastante jugada. Sigues con el combo Silantis. Nunca bajé Silantis, pero es bueno tener esa opción. El Salamangreat lo bajé una sola vez y bueno, me dio ese juego contra un Quimera. Y la Princesa, demasiado buena. Extiende la jugada y te da demasiada versatilidad. Puedes revivir un tempa y puedes hacer bastantes cosas. Y me hizo ganar también bastante contra el Quimera. Aparte, si te tiraban D-Barrier, te tenías otra opción. Claro, seguías. te da esa versatilidad. Te meten D-Barrier y tú no puedes jugar ya Synchros, pero con los links te puede. Inclusive sale un OTK jugando solamente a punta de links. Entonces, bien bueno. Lo jugaría por versatilidad también. Vamos al rico side. Eso es lo que toda la gente quiere ver. El side. Sidedeck. Ajá. Bueno, una empezamos. carta de Edison. Una carta de Edison. Demasiado. Bueno, en teoría esta carta es bien buena porque frena bastantes cosas como Juvel, el Voiceless, Branded. También contra Purley, pero nunca pude invocarlo. Nunca llegué a poder invocarlo, pero bueno, gracias Mexi por la prestada. Estaba ahí. Me hizo ganar un duelo porque lo seteé y me compró un turno. Entonces, suficiente con eso. Druid Swarm, nunca lo bajé, pero es bueno para matchups de luz o oscuridad. Y bueno, lo searcheas con el Magna y pluseas. Ahí está. El MVP, Crossout. Esto yo creo que es obligatorio poder jugarlo porque te ayuda bastante. O sea, por ejemplo, contra el Mirror, que yo estaba preparado para el Mirror, vanillas un Chundra y ya. Tu oponente pasa turno y puedes seguir jugando. Entonces, bien bueno. Y también el deck pierde contra un Dimensional Barrier. Lo que hacía era, si sabía que me iban a mandar segundo, sidequeo 3-1 y cuando me activen el barrier, cross out al barrier y puedo seguir con el OTK. Me sirvió 2 veces y la final me hizo ganar esto, así que muchas gracias. En el final, así finiquitaste la partida, ¿no? Sí, con esto ya pude ganar, sin esto no hubiera ganado la final, entonces 10 de 10. Ya saben, chicos, si quieren jugar Tenpai, compren sus 3 cross out. Bueno, Cosmic, porque tenía miedo al casquito, los runics. Buena carta. Hubieron bastantes, ¿ah? Hubieron bastantes. Por suerte no me tocaron casquitos. Y esta es buena también. Sidequea los lightnings porque a veces tú no sabes si te van a mandar primero o segundo. Y esto da esa versatilidad, ¿no? Claro. De que si vas primero o segundo puedes utilizarlo. Es bueno en los 2 turnos. Triple Heatwave. Me lo prestó mi amigo Dr. Beto.
Nunca me salió, no lo usaría porque no creo que es necesario. Y además, como tú no sabes si te van a mandar primero o segundo, a veces puedes robarla y es carta muerta porque, o sea, va segundo, ya metieron tu combo y no te sirve la carta. No, no lo usaría, la cambiaría. Ajá. Dos Santa Claus, para cuando vas segundo y quieres romper campos. Uno me lo prestó mi amigo Ítalo, gracias Ítalo. Esta fue la carta también que me hizo ganar la final. Me metió un Purly el Towers, inafectado. Cayó Special y ya, F. F. Todo ya seguía por su propio peso. Entonces lo seguiré utilizando y creo que es bueno que se caiga en defensa porque así puedes hacer full combo. Si cayera en ataque como un Kaiju normal, no podrías hacer full combo y tendrás que invocar el que revive del deck y pierdes un cuerpo. Entonces, sí, buena carta. Y por último, el Barrier para el Mirror, para el Branded, para cualquier carta, inclusive el Voiceless Voice, me hizo ganar bastante contra un Voiceless y, bueno, creo que solo activé contra el Voiceless. Y como había dicho, para Target al Crossout me sirvió bastante para ganar esos matches que me servían. Bueno, Renzo, ya estamos finalizando el video. ¿Algún saludo? Sí, quiero saludar a Time Cheche y también especialmente a Esteban. Muchas gracias, Esteban, por crear este grupo. En verdad, la gente es bien chévere y gracias a los testeos también he podido salir campeón, ¿no? También gracias a todos. Gracias también a Team Torneito. Gracias a Kusok, que me prestó toda la tech. Sin él no hubiera tenido ni los crossouts ni los Fenris y no hubiera podido ganar el torneo. Gracias también a Leonardo e Ítalo, que me prestaron, bueno, Ítalo me prestó cartas, me prestó el Santa Claus que me hizo ganar. Entonces, también gracias, Ítalo, ahí está el Santa. También a Sergio, Giancarlo, que me han prestado, bueno, me han brindado bastantes consejos. Saludos también a Mexi por el aquí, a Tochi, a Jorgito, que justo en las finales, cuando ya estaba en top 16, me observaron el Dimensional Barrier, tenía que cambiarlo. Y bueno, Jorgito estuvo ahí justo para brindarme la carta y la que me hizo también ganar al Vanillata. Gonzalo Fabricio por la carta de Luca. Y también Gabriel Martín, que me dijo que quería saludos. Y nada, eso sería todo. También saludos a Time Cheche, suscríbanse, a Shadow Duel y a Pizza Flow, que es nuestro patrocinador oficial. Su dirección está aquí abajo.